Hola, ¿cómo están? En este nuevo episodio de este espacio que ya saben se llama Andando Conscientes y que tiene el fin de hacer llegar conocimientos desde distintas áreas para tomar conciencia de los programas que, que han ha hecho de nosotros quienes somos, de lo adquirido, de lo aprendido, de lo vivenciado, de cómo está eso también dentro de una frecuencia energética con el inconsciente propio, el inconsciente familiar. Hoy, particularmente, les quiero hablar de un momento. En otros episodios les he hablado de distintos momentos que son bisagra, que son muy formadores, de una secuencia que volveremos a repetir inconscientemente ante otras situaciones de vida a lo largo de nuestro camino. Y generalmente cuando han sido conflictivas, estresantes, se anclaron sin poder ser elaboradas y desde ahí condicionan el camino, el andar. Les hablé del momento del proyecto sentido, que es aquel tiempo que va desde antes de la concepción de este nuevo ser, la concepción, el momento de todo el embarazo de mamá, luego el parto, el nacimiento y los primeros años de vida. Todo eso se llama proyecto sentido dentro del área de lo que es la biodescodificación. Dentro de este tiempo hay un momento en particular que tiene una función maravillosa, que es el parto, que es el portal, que salimos de ese útero, del líquido, de estar dentro de mamá formándonos, con todo lo que eso implica, y respiramos por nuestros propios medios. Ese momento, el momento del parto, y sobre todo cuando pudo haber sido un tipo de parto conflictivo, va a ser un determinante, va a ser muy definitorio y va a marcar cómo vamos a encarar las cosas a futuro, cuando haya un nuevo comienzo, cuando tengamos que empezar algo, que avanzar en algo nuevo, en algo inicial. Pero además, este momento, el del parto, es un momento en el que se activan o se reactivan, se despiertan los momentos anteriores, los conflictos vividos durante el embarazo, y aparecen en ese momento como un iceberg que se ve la punta. Ya se empieza a activar, a despertar de eso que venimos gestando. Eso es el embarazo, una gestación. El parto es el momento en el que esto se activa. Incluso se activa la memoria transgeneracional de esa mamá parturienta, de esa mamá que está dando a luz, de su propio parto, de cuando esa mamá era la bebé que estaba naciendo. Hay una activación de lo que esa mamá como bebé pudo sentir de esa otra mamá en el tipo de inicio que tuvo en esta vida. Y entonces, cuando ella es la mamá parturienta, se activa esa memoria transgeneracional de su propio parto. Y seguramente del parto o de las situaciones conflictivas que pudo haber en otros de su misma línea. En ese momento en el que el nuevo ser abandona el útero, de la manera que lo hace, de la forma que lo hace, como venga, bueno, eso va a ser decisorio, va a ser muy definitorio para luego cómo van a aparecer como en ciclos, activándose y desactivándose, activándose y desactivándose memorias de una frecuencia energética que
va a ir condicionando momentos de nuestra vida. La madre y el hijo viven este momento de una forma muy simbiótica y a su vez como una separación. Dejan de ser en uno y ya son dos, separados. Esta separación suele ser agresiva. Si hay un corte, si hay anestesia, si en algunos momentos los protocolos era golpear, dar palmadas en las nalgas al bebé e incluso levantados de las piernitas y golpear para que el niño llorara. Y si bien se produce esa separación, es un momento de separación, hay un ligue emocional, una continuidad emocional, un empaste emocional de mamá en el bebé, porque el bebé emocionalmente tiene la frecuencia de mamá, es mamá emocionalmente, por unos cuantos tiempitos después. Estamos hablando hasta que el niño ya comienza a separarse de mamá emocionalmente, 3 años más o menos. Y entonces, en todo ese momento, hay una ligación con mamá. Pero vamos a detenernos más en el momento del parto. Por eso muchas veces, dime del tipo de parto que has nacido y te diré cómo encaras nuevos comienzos, cómo encaras ciertas situaciones de tu vida. Y a veces uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué cada vez que estoy en una situación parecida, no sé, siento un ahogo o siento una soledad? O, bueno, revisemos cómo fue tu parto. Ahí hacemos, hay una conexión. ¿Se puede modificar esto? Sí, los hechos no, pero la forma de cómo los veo, cómo los siento, el cambio energético, el cambio de frecuencia, desde la toma de conciencia, en modificando la percepción de ese momento, sí, se logra. Y eso puede diluir, aflojar y hasta aún desaparecer cierta mirada que viene siendo inconsciente y que no registro de dónde viene. Cuando el parto tiene complicaciones, el conflicto no viene del bebé, nunca es del bebé. Está ligado con su transgeneracional, está ligado con mamá, con la abuela, con la familia, la sinergia de esa familia. Siempre está ligado con el transgeneracional. Ahora sí, vamos a desgranar un poco los distintos tipos de parto. Como les dije, hay partos naturales, pero por el hecho de que sean naturales no dejan de ser problemáticos o conflictivos, como por ejemplo puede ser un parto de nalgas, transverso, sacan al bebé en forma natural, está con el cordón umbilical con una doble vuelta de cordón o con una vuelta de cordón y el niño siente asfixia. Los partos, hay forceps, antiguamente usaba un aparato para abrir y terminar de abrir, incluso cortando a la mamá para hacer una apertura mayor. En fin, hay muchos momentos que aún siendo parto natural, inducir el parto, partos secos, sin contracciones, en fin, hay una gran cantidad de situaciones que se pueden dar en un parto natural. Y por supuesto la cesárea, que es un parto donde hay anestesia, o sea, hay una droga involucrada, además hay cortes en las distintas capas del organismo, incluso en el útero, que era mi casa. Está en el transgeneracional, allí están las respuestas. No en el bebé, porque el bebé álmicamente, bueno, viene a hacer ese proceso en este plano. Pero en este plano, ese bebé es el resultado de su transgeneracional. En los nacimientos de nalga, por ejemplo, de cola, hay un miedo de ir adelante, de ir hacia adelante, un miedo de enfrentar. Y ese miedo no es de bebé, es de mamá.
y a su vez puede ser del abuelo. Hay en el transgeneracional memoria de ello. ¿Qué significa para mamá ir hacia adelante? ¿Qué está viviendo en ese periodo mamá? Puede haber un conflicto de no querer salir, de no querer enfrentar al mundo de frente. También un conflicto de posicionarse frente a la autoridad parental, médica, la autoridad. La autoridad, también ahí está mamá. Está dentro de una paleta de posibles conflictos que no son interminables, que están dentro de una frecuencia. Esto de no enfrentar por miedo o de no querer salir por miedo, venir de cola, ¿no? Venir para atrás. Puede haber también memoria de un aborto anterior, todo desde un inconsciente, desde una energía. Porque no es que el bebé dice, ay, si salgo para adelante me van a matar. Es la vibración de esa memoria que queda ahí. También en este miedo de enfrentar puede haber una estructuración de miedo a estar equivocado, a no poder finalizar un proyecto, no poder avanzar y darle concreción a ese proyecto. A lo largo de la vida de ese niño que ha nacido de esa manera, o niña, va a haber situaciones que lo lleven a sentirse así, que no encajan, que están de cola, que no pueden enfrentar una situación, enfrentar la autoridad o ver en qué dirección ir. Todo esto es modificable, todo esto se puede sanar. Es simplemente tratar de entendernos, comprendernos, integrar esta información, hacerla consciente, modificar la energía y soltarla conscientes en el para qué estamos viendo y estamos haciendo lo que estamos haciendo. Los partos transversos, generalmente es cuando el obstetra tiene que tratar de darle la vuelta al bebé y encajarlo para sacarlo en el pujo de la madre. Esto muchas veces suele, digamos, gestar como esto de no saber en qué dirección ir. Esto tiene que ver con la direccionalidad, ¿no? Con esto de por dónde voy, no encuentro mucho la salida. Vivo una vida divina, todos me aman, todos me quieren, sin embargo, habrá momentos en los que me encuentro medio perdido, sin encontrar una salida, medio como recalculando todo el tiempo, medio como, no es por acá, es por acá. Pueden estar hablándonos de una confusión, de una sensación de confusión, de estar confundido. Oponerse a todo para sentirse más protegido, más seguro. Bueno, es por acá donde comenzamos a trabajar en ciertos momentos y para ciertas consultas. No todas van a ir al momento del parto. De acuerdo a lo que la persona quiere trabajar, podemos llegar a ese momento. Un tipo de parto que es el parto prolongado, el parto tardío. El bebé no nace. El bebé está en la panza y no quiere salir de la panza. Entonces vamos al hospital, volvemos, falsa alarma. Teníamos fecha para, no sé, el 15 de noviembre y es el 18, el 20 y el bebé no nace. Generalmente ese tipo de partos, que pueden terminar siendo naturales, donde el bebé no salía o no quiere salir, se va para arriba y entonces lo empujamos y el bebé va para arriba y hay que trabajar para que el bebé baje. Bueno, hay que ver que por ahí mamá, por ejemplo, en una de las posibilidades, como embarazada, se siente protegida, mimada, segura. Y, por ejemplo, siente que es su mejor estadio. Esto lo que produce es que esa
bebé o ese bebé que nace y que no tenía ganas de salir del útero, en realidad es mamá la que no... Bueno, le va a costar. La persona se podrá sentir lenta para ciertas cosas, como que va a un ritmo más lento para iniciar proyectos. Tendrá a veces dificultad para iniciar proyectos, para mantenerlos, para impulsarlos. Y luego se resienten de ello, porque no es solamente que les cuesta iniciarlos porque van un poco lento, sino además se resienten por ello. Muchas veces se van a sentir en esto de que los demás le imponen reglas y se sienten ahogados por estas reglas, como encarcelados ante determinadas situaciones o con determinadas personas. Bueno, ni hablar cuando el parto se induce, con goteos, bueno, para tratar de que ese bebé, de que se haga la contracción y comience el pujo. Con lo cual, el tipo de parto vaya a tener como una huella. Y esa huella a lo largo de la vida nos va a acompañar en estos inicios en estos momentos iniciales. No siempre de la misma manera, pero con una referencia similar al conflicto emocional que atravesaba mamá y que gesta en esa frecuencia un conflicto ya propio en el nuevo ser. En los partos prematuros, los partos que son antes de las 37 semanas, partos de 7 mesinos, 8 mesinos, bueno, ahí hay una necesidad de salir de ahí, salir del útero. El útero es peligroso, o en el útero no me hallo, no me encuentro, o me puedo morir. Bueno, ahí hay una frecuencia también que gestará otro tipo de respuestas. Y nos vamos a sentir estresados, quizá con miedos, muchos miedos, cuando estemos tratando de iniciar ciertos cambios, ciertos momentos, que la mamá está asustada, porque tiene miedo de perder al bebé, o porque hay pérdidas, o porque las hubo, o porque hay memoria en el transgeneracional de niños muertos al nacer, o en la panza, como abortos. Entonces, hay una necesidad de nacer rápido, antes de tiempo. Generalmente el bebé en este tipo de partos va a una incubadora. Y acá, si de por sí el momento del parto es la separación de mamá y del niño, y es de per se traumática, mucho más se vive esa separación y ahí sí deja como una huella en esa frecuencia vibracional, energética, cuando va a la incubadora. Porque estoy solo, estoy aislado, ¿no? Así también lo siente mamá, se siente sola. Y esa sensación va a acompañar a lo largo de muchos otros momentos de la vida. Este tipo de personas se pueden llegar a sentir muy vulnerables, solas, observadas, juzgadas e incluso insignificantes. Y una y otra vez llegan al mismo lugar, sintiéndose de esta manera, y mucho tiene que ver con ese tipo de parto. A veces hay situaciones que se sucedieron en el parto que no son casualidad, porque vienen llevándose ya de abuela, de padre, de madre. Pero algo que dijo mamá, hay como un rechazo en el momento del parto, a veces no dicho, pero sentido. Bueno, esto también puede ser una vulnerabilidad. Hay desde el inicio, desde el momento del parto, un rechazo. ¿Y es culpa de la madre? A ver, no juzgamos. No juzgamos porque esa mamá viene en esa frecuencia y yo vengo a vivir esa frecuencia. Porque a su vez ella se siente juzgada, se siente no querida, se siente vulnerada. Y su entorno.
porque seguramente ya viene de una panza que se ha sentido de la misma manera, o incluso peor, o la hicieron sentir de esa manera. Cuando el bebé nace con vuelta de cordón, nace con asfixia, y literalmente lo están ahorcando. Puede haber memoria de ahorcamientos en la familia, de ahogamientos, de falta de aire en la familia, de algún tipo de muerte violenta, y una sensación de asfixia. Y esto lo va a acompañar a lo largo de su vida, aún en los comienzos de trabajos, de facultad, comienzos de vida nueva, esta sensación de necesito aire. Puede sentirse asfixiado por las relaciones, por las relaciones de pareja, por ciertas relaciones que se sienten tóxicas. Puede haber memoria en el transgeneracional de esto, ¿no? De situaciones de violencia, de gente ahorcada. Antiguamente las penas eran la horca. Puede haber habido alguna memoria de ahorcamiento, de ahogamiento en la mamá embarazada. Hay muchas posibilidades dentro de digamos, de una frecuencia vibracional que es me siento asfixiado. A veces es simbólico. Estar con una suegra o con una familia que no la deja respirar, que no la deja vivir, que la tiene sojuzgada todo el tiempo o encerrada, falta de aire, de libertad, ¿no? Y el bebé nace con la vuelta de cordón. Cuando el bebé nace con asfixia, con falta de aire, y hay que darle aire porque el bebé está sin respirar, bueno, ahí hay memoria de mucha rabia, de una rabia muy profunda en su transgeneracional y en alguna situación que está viviendo mamá. Y esto puede incrementar a lo largo de su vida ciertas situaciones de querer morir, de querer desaparecer. Bueno, situaciones incluso de suicidios de adolescentes. El momento del parto es un momento muy importante. Debe ser tomado con la responsabilidad y la seguridad en el después de reverlo, de verlo, de resignificarlo, ¿sí? Porque por más que la mamá lea libros, porque en la actualidad no es como antes, se leen libros, se ponen música, la música que más me gusta, esto, lo otro, y resulta que el bebé viene con vuelta de cordón, que el bebé viene con falta de oxígeno, que tenemos que terminar de urgencia en una cesárea, en una incubadora. Entonces, hay una situación de estrés que por más que uno le ponga moñitos y cositas a la situación, la mamá está viviendo, o en la familia de la que viene, o en el transgeneracional. Entonces, bueno, será importante cuando uno a lo largo de la vida comienza a tener ciertos conflictos repetidos y le duelen, y son conflictos que lo traen a una sesión de biodescodificación, bueno, veamos cómo fue tu parto. Y vamos a tener algunas de las respuestas posibles de para qué te pasa lo que te pasa. ¿De dónde viene eso? Cuando hay una episeptomía, o sea, viene el parto natural, pero el obstetra tiene que abrir, hacer como un pequeño tajo para que el bebé pueda coronar y terminar saliendo, bueno, ahí hay algo entre esa mamá con respecto al niño que no quiere que salga y que lo quiere retener. Aunque uno haga toda la fuerza y así, que salga, no aguanto más el dolor, qué sé yo, hay ahí en el inconsciente de mamá esto de una mamá con una intensidad de esto, ¿no? Es mío, es esto, es mío. Bueno, ese bebé va a tener ahí una situación con mamá de mucha repitencia a lo largo de su vida. Ni hablar de los forceps. Es un nacimiento forzado, provocado, lo que inicie en su vida
ese hombre o mujer podrá tener la misma coloración, la necesidad de que sea forzado, de que tenga que ser ayudado para llevar las cosas adelante, para llevar a cabo algo. Siempre y cuando esto no le dé felicidad, no le haga bien, bueno, podrá reverse. Sería importante ver el tiempo del parto, de cómo fue el parto. Hay muchas situaciones, la ictericia, acá hay tema con el hígado, un tema con determinados miedos, que es cuando el bebé está amarillito y se le va naturalmente. Puede tener que ver con la necesidad de proteger a ese niño porque hay una familia tóxica, ¿no? El hígado tiene que ver con la toxicidad, es con un gran laboratorio y bueno, puede tener que ver con eso. Esta mamá que siente que tiene una familia o que va a nacer ese niño en una familia muy tóxica, aunque ella lo trae del inconsciente, tampoco a veces lo haga consciente. Esa puede ser una posibilidad. O con el deseo de que ese bebé no pertenezca a esa familia, porque es una familia que no quiere, que no le gusta. La familia del marido, por ejemplo, o su propia familia. Y también puede tener que ver con situaciones del hígado, de los conductos biliares, del bebé. Y bueno, ahí puede haber algo de una ira generalizada de la madre, muy interna. Y bueno, ligada a esa situación que atraviesa mamá, ese niño va a manifestar ciertos síntomas biologizados. La cesárea. La cesárea es el parto no natural, obviamente, es la intervención de un profesional de la salud, un médico que corta, que anestesia, que corta tejidos, que luego tiene que reparar y coser. El bebé no está digamos, no está en el canal de parto muchas veces, está incluso bien arriba y no baja, o está en el canal de parto queriendo salir y queda ahí encajado y se resuelve una cesárea y todo el trabajo de parto que hizo el bebé y la mamá para que ese bebé nazca se frustra, entonces con el dolor bueno, aparece la anestesia, entonces ya no tenemos dolor, pero hay como una somnolencia, un adormecimiento y alguien me saca de golpe del útero y a la vida. Bueno, ahí va a haber, a ver, nada de esto está mal per se. Tratemos de que, bueno, ante los hechos, identificar ciertos patrones a lo largo de la vida que, bueno, ahora integro esta nueva información. Que nace así, está sacado de prepo de una manera que no era la normal y puede llegar a ser muy testarudo a lo largo de su vida, tener cambios de dirección, cambios de parecer abruptos, pueden ser indirectos en la comunicación, contradictorios, con ciertas dificultades para tomar decisiones. No quiere decir que todos los seres que nacieron por cesárea tengan todas estas situaciones. Quiere decir que a veces algunos pueden llegar a tener este tipo de situación marcada y repetida al momento de iniciar ciertos caminos o nuevos caminos en su vida. Muchas veces a quien nace por una cesárea va a necesitar a lo largo de su vida sentir contacto, sentir el contacto. Y va a sentir que no lo tiene ese contacto, que le falta el contacto. Ya no solo de mamá, con su pareja, entonces van a venir a su vida situaciones donde se siente que necesita el contacto. Bueno, eso viene de ahí. Ese tipo de parto marcó una frecuencia. Para resumir, podemos decir que las experiencias traumáticas durante la gestación, pero sobre todo hoy estamos hablando del momento del parto, dejan huellas importantes y pueden condicionar la vida en distintos momentos.
que forman una secuencia cada tanto tiempo de repetición. A lo largo de su vida y en momentos clave de su vida van a sentir algo parecido a aquello que sintieron al nacer. Por ejemplo, la angustia de ese bebé en la soledad de la incubadora o en el dolor de ser abruptamente sacado fuera de lo que es natural, puede que lo lleve a pasar de una realidad a otra con dolor, con angustia, con el mismo resentir. Cuando los bebés eran golpeados en las nalgas como protocolo, esto puede tener un impacto emocional que luego es vivido en distintas situaciones como: si respiro me lastiman, si respiro puedo morir, voy a contener la respiración para que no me duela. Es importante entender que la fusión emocional del recién nacido con la mamá es total. Y eso que ese bebé está viviendo está ligado con la emocionalidad de mamá. Casi que el bebé biologiza la emoción de mamá. Desde ahí marca un tipo de vibración que lo va a acompañar a lo largo de su vida. ¿Y es culpa de esa mamá? La no culpa, el no juicio. Es lo que sucede. Y sucede porque atravesamos programas que a su vez ella viene viviendo y que seguramente el hombre con el cual concibió a ese bebé tiene en su historia un resonar similar. Por eso machean, combinan, se unen y gestan a este nuevo ser, que va a tener una resonancia similar a la frecuencia con la que vienen ellos y en la que reciclan sus ancestros. Hasta que uno comienza a despertar y a cambiar la percepción, y ahí comienza el corte de esa frecuencia. Y se empieza a abrir como una grieta y a liberar esa energía resentida, retenida y repetida inconscientemente. Cuando comenzamos a hacerla consciente, recién ahí comienza a ser liberada. Por eso la buena noticia de todo esto es que podemos sanar estas situaciones revelándolas, tomando conciencia de ellas. Estos conocimientos de los cuales les hablo, en definitiva, son para tener una mejor calidad de vida, para entender qué nos pasa, desde dónde nos está pasando lo que nos está pasando, y verdaderamente si queremos modificarlo y queremos cambiarlo, es esto de ir energéticamente en búsqueda de ese cambio. Y ese cambio es energético, no es solo mental. Muchas veces la mente nos hace la trampa, caemos como en una trampa de que solo va a ser mental. Entonces, solamente si lo racionalizamos, es que no solo es racionalizándolo, es internalizándolo, es que esa toma de conciencia se permee a nuestras células, no solo a nuestra mente, a nuestras células, a todas nuestras células. Entonces, cuando todo nuestro ser se concientiza en el programa que venía vibrando y lo ve, lo modifica. Lo modifica desde la toma de conciencia. Bueno, es hasta acá lo que hemos hablado. Se puede hablar mucho más de esto. Hay casos individuales, muy concretos. No todos los... a ver, por supuesto que hay una generalidad como de patrones, según el tipo de parto, según el tipo de proyecto sentido. Pero cada persona es única e irrepetible. Y hay una conjunción de programas y de energías y situaciones que son el resultado de esa vibración individuales. Entonces,
ah, no, yo que vine de cesárea, entonces me pasa esto y esto y esto. No necesariamente. Hay algo de eso, sí, seguro, porque hay una frecuencia que la ciencia, que los estudiosos de este tema han empezado a clasificar de repeticiones. Ahora, cada ser es un individuo único. Y si bien tiene repeticiones de sus ancestros, es único. Y entonces, por ello, no van a ver en mis redes esto de, si te llamas Alejandra, quiere decir que sos así, 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 así. O si te llamas Marcela, es que sos así, 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 así. Porque de esa manera estoy generando nuevos patrones, nuevos programas, metiendo cosas en la cabeza del otro y haciéndole una gran mezcolanza. Habrá que ver esa Marcela en su historia particular que encuentra, donde seguramente hay algo que tiene que ver con eso que alguien dice que si eso te llamas Marcela, sos así, 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 pero en tu historia particular encontrás un esquema específico del cual comenzás a tomar conciencia y recién ahí empezás a sanar esa frecuencia y a modificarla. Entonces, por ello, hay una individualidad en la casuística que tiene una generalidad, por supuesto, pero la generalidad te puede dejar en una secuencia de pensamiento y a mí eso no me interesa. Yo creo que la sanación, y es mi mirada como descodificadora, es desde el caso que te trae, desde el conflicto por el cual venís, hacia atrás en tu historia personal, única e indivisible. No es la repitencia de otra, como si fuera producto de fabricación en serie. Hay que tener el respeto por cada caso en particular. Hasta acá, muchas gracias. Se vienen nuevos episodios. Este nuevo año, este 2021, es un año fuerte, es un año poderoso para inicios y vamos por los cambios de percepción, vamos a cambiar nuestra realidad positivamente. Y bueno, acá estaré para acompañarlos en este proceso. Nos vemos en la próxima.